Hermanos, tengan todos un feliz sábado. Amén. Qué emoción hay acá, ¿no? La vez pasada, creo que fue hace 15 días que estuve por acá, ¿no? Y yo mencionaba que aquí hay gozo, hay alegría, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Repetir la escena, ver que no solo era de ese sábado. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Esa alegría contagia. Muy bien, mis hermanos. Vamos en esta hora a meditar en un tema interesante, importante, que tiene que ver con la oración. Hermanos, ¿es importante orar en esta vida? Sí. Amén. Si hay algo que debemos hacer en esta vida, ¿es qué cosa, hermanos? Orar. Es orar. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Dios, que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por tu amor y bondad, oh Dios. Señor, en esta hora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos sabiduría para entenderla. Y permite, oh Dios, que nuestra vida sea una vida de oración. Favores que le imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, como ya se mencionó, hoy vamos a ver algo acerca de la oración. Vamos a la Biblia. Vamos a Romanos, capítulo 12 y verso 12. Dice Romanos 12, verso 12, dice: gozosos en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué más dice, hermanos? Constantes en la oración. Si hay algo que debe haber en nuestra vida, es oración. ¿Y cuál es nuestro modelo claro de oración bíblicamente? ¿Quién? El Señor Jesús. Si hay alguien que tuvo una vida de oración, ¿fue quién? Fue nuestro Señor Jesucristo. Alguien en cierta ocasión dijo sobre Jesús: nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Ahora, si queremos vivir como Jesús vivió, tenemos que orar como Jesús oró. Muy bien, vamos a ver 10 elementos que nos ayudarán a entender cuán importante es la oración en nuestra vida. Y el primer elemento es: Jesús tuvo una vida de oración. En el libro Cristo Nuestro Salvador, la hermana Huay dice en la página 90, la vida terrenal del Salvador fue una vida de oración. Muchas fueron las horas que pasó a solas con Dios. Entonces, ¿cuántas horas pasó Jesús con Dios? ¿Cuántas horas? Muchas. ¿Cuántas son las horas que debemos pasar con nuestro Dios? ¿Cuántas? Tienen que ser muchas. Muy bien. Vamos al siguiente elemento que complementa con el primero. El segundo dice: la oración y la testificación son un complemento. Y vamos a ver por qué. Dice acá, en el deseado de todas las gentes, página 225, dice: muchas veces pasaba toda la noche en oración y meditación, y volvía al amanecer para reanudar su trabajo entre la gente. Después de orar, ¿qué era lo que Jesús hacía? ¿A dónde iba? A mezclarse entre las multitudes. ¿Iba a qué? ¿Qué iba a hacer Jesús? A llevar el mensaje. Iba a predicar y también iba a enseñar, también iba a sanar. Es decir, que hay un complemento. Jesús no solo oró, ¿qué más hizo? Testificó. Ahora, si nuestra vida es una vida de oración, ¿cómo se evidencia eso? ¿Por medio de qué? Por medio de la
testificación, ya que Jesús oró y también testificó. Y eso es un ejemplo digno de imitar. Muy bien, vamos ahora al tercer elemento. Y estamos avanzando rápido. El tercer elemento es: Jesús ordenó a sus discípulos que oraran. Miren lo que Jesús hacía. Jesús no solo que oró, no solo que testificó, sino que también pidió a sus seguidores que oraran. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos orar. En el deseado de todas las gentes, página 120, dice: la meditación y la oración nos impedirán precipitarnos sin orden alguna al peligro, y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Aquel que fue derrotado espiritualmente, ¿es por qué? Porque dejó de orar. Dejó de orar. Una vida sin oración es una vida que suma derrotas espirituales. ¿Y nosotros qué necesitamos tener? Victorias espirituales. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Amén. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer según lo que estamos viendo? Debemos orar. Y eso lo confirma el cuarto elemento. El cuarto elemento dice: la oración te da victorias espirituales. ¿Usted quiere vencer al enemigo de Dios? Pues sencillo, necesita orar. Miren lo que dice acá. Dice en Hechos de los Apóstoles, página 450, dice: la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Entonces, ¿qué dice la hermana Huay? Que en el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto lo vamos a vencer ¿cómo? Con una vida de oración. Y no dice que solo vamos a vencer, sino que en nuestra vida se va a desarrollar ¿qué cosa? Un carácter ¿cómo? ¿Un carácter cómo, hermanos? Un carácter conforme a la semejanza de Cristo Jesús. Muy bien, vamos al elemento número 5. Pedidos de la oración que Dios no modifica. ¿Sabías que hay pedidos que Dios dilata o que Él modifica? Te pongo un ejemplo. Le pides algo al Señor, tú lo quieres hoy, pero Él te lo da ¿cuándo? Él te lo da mañana o pasado, pero te lo da, ¿verdad? O le pides algo, tú necesitas algo y eso se lo pides y Dios te lo da. Pero no te lo da conforme a tus deseos, no te lo da conforme a tus pedidos, sino que lo mejora. Sí, Dios cambia en la oración lo que tú querías, pero hay algo o hay un tipo de oración que Dios jamás va a cambiar y te va a cumplir tal y como se lo pidas. Mira lo que dice el deseado de todas las gentes, página 231, dice: cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere librarnos del pecado y hacernos hijos suyos. Entonces, cuando le decimos a Dios: Señor, mira, yo reconozco que tengo este pecado, por favor, Señor, necesito liberación. ¿Y el Señor qué hace? Inmediatamente Él obra y nos libera. Y te libera. Él no cambia. Señor, es que soy un poco mentiroso. Ayúdame. ¿Qué hace el Señor? Nos quita eso. Muy bien. Él obra enseguida porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a continuar. ¿Qué sucede con aquellos que deciden no orar? ¿Alguien me dice?
¿qué sucede con aquellos que por alguna razón deciden no orar? Espiritualmente se va muriendo. Es correcto eso. Y vamos a ver cómo se manifiesta acá. Vamos a ver qué dice el deseado de todas las gentes, página 63. Dice: muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero descuidar la meditación, la vigilancia y la oración pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. ¿Qué sucede con aquellos que deciden no orar? ¿Qué dice acá? ¿Pierden qué cosa? Pierden la bendición. No hay nada más triste en este mundo que perder las bendiciones del cielo, solo porque un día dejamos de orar. ¿Verdad? ¿Qué más sucede cuando descuidamos la oración? Algo más sucede. Dice acá, en el deseado de todas las gentes, página 62, dice: si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. ¿Saben a qué momento los estoy trasladando? Creo que es al momento cuando Jesús se le desperdigó para ir a predicar a la sinagoga. Ya. Había una fiesta en Jerusalén, ¿ya? Y todo el mundo iba ¿a dónde? A Jerusalén. Y esos padres, María y José, fueron ¿a dónde? A la fiesta, a Jerusalén. Y cuando ellos regresaron, ¿habían pasado cuántos días? ¿Cuántos días habían pasado y se dieron cuenta que a alguien les faltaba? ¿Recuerdan quién era? ¿Ya? ¿Quién les faltaba? Jesús. Dice la hermana Huay, en ese día importante para ellos, en ese día religioso, porque iban a una reunión masiva, ellos descuidaron ¿qué cosa? Descuidaron la oración. Y como resultado de ello, ¿quién se les perdió? Jesús. Pero Jesús, ¿en dónde estaba? En el templo. ¿Ya? Una vida sin oración hará que en tu vida se pierda ¿quién? Jesús. El día que sales a la calle sin oración, ese día sales sin Jesús. El día que te acuestas a dormir sin oración, ese día duermes sin ¿quién? Sin Jesús. Una vida sin oración es una vida sin Jesús. Es una vida sin Jesús. ¿Cómo hacer para que Jesús esté siempre en nuestra vida? ¿Cómo hacer? Necesitamos orar. Hermano, pero es que yo sí oro y usted viene a decirnos que nosotros no oramos. No. Si usted ora, ¿sabe qué necesita? Orar más. Sí, usted necesita orar más. Yo necesito orar más. Si solo oramos 3 veces al día, pues necesito orar más. Necesitamos orar más. Elemento número 8. La oración te da paz en medio del dolor y la tristeza. En esta vida enfrentamos pesares, penurias, la vida nos golpea. En esta vida nos ha tocado llorar, hermanos. Sí, nos ha tocado llorar. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 42. Dice: en la tristeza, en la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbador, y nos sentimos desamparados y solos, estas son las veces cuando, en respuesta a la oración de fe, el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón. Cuando la vida te golpea, cuando no sabes qué hacer, cuando las lágrimas están en tus ojos, cuando hay un dolor en tu vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar. Y Dios nos dará el consuelo para aquello que experimentamos
en la vida. Porque la oración tiene poder, dice Santiago. Tiene mucho poder. Elemento número 9. Jesús siempre está listo para contestar tu oración. No tengas dudas de pedir, no tengas dudas de clamar. Clama, que allí estará Jesús para atender tu pedido. En Hechos de los Apóstoles, página 424, dice: nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón constricto y multiplica para los fieles su gracia y paz. Entonces, ahí están las promesas de Dios. Necesitamos orar, necesitamos tener una vida de oración. Y vamos al último elemento. Qué corto ha sido este tema, ¿no? Vamos al último elemento número 10. Y aquí yo quiero que me ayuden. El que desee comentar lo puede hacer, pero brevemente. ¿Cómo hacer de la oración un estilo de vida? Hermano, ¿cómo hago para orar siempre? ¿Comentarios? Invitando a Cristo en cada actividad que hagamos. Si vamos a comprar, Señor Jesús, vamos. Si vamos a cocinar, Señor, a donde sea que nosotros vayamos, donde sea que nosotros estemos, necesitamos orar. Cuando usted está haciendo las cosas, usted está solo o sola, está haciendo las cosas y ahí está conectado ¿con quién? Con el cielo, diciéndole al Señor: Señor, mira lo que estoy haciendo, ayúdame, dame la sabiduría, bendíceme, ayúdame. Esto que estoy haciendo lo pongo en tus manos. Y su vida será una vida de oración. ¿Algún otro ejemplo? ¿Cómo más podemos hacer? ¿Cómo más podemos hacer? Al salir de nuestros hogares. Muy bien, miren lo que dice acá, Hechos de los Apóstoles, y esto dice de Jesús. Dice: un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces aquí había una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Ir a un lugar. ¿Ir a dónde? Ir al río, dice. Ir a la orilla del río. ¿Por qué? Porque allí se hacía algo. ¿Qué se hacía? La oración. Y después que se hacía la oración, Jesús daba las enseñanzas. Pero Jesús tenía un lugar para orar. ¿Qué necesitamos tener en nuestra vida? Un lugar específico. ¿Para qué? Para orar. Ese es tu altar de oración. ¿Han escuchado la expresión cómo está tu altar familiar? Cuando te levantas con tu esposa, esposo, ¿qué es lo primero que deben hacer? Orar. Pero aparte de ello, necesitas también tener un lugar para orar, no solo con tu esposa, tu esposo, sino también solo. Necesitas tener un lugar específico para que puedas conectarte ¿con quién? Con nuestro Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. ¿Tienes un lugar donde dedicas a Dios oraciones? Si no lo tenemos, necesitamos tenerlo, ¿sí? Es que nuestra vida debe ser una vida de oración, porque una vida sin oración, como ya hemos visto, es solo una vida de derrota, de derrotas espirituales. Y es por eso que nosotros hemos notado muchas personas que ya no están en nuestra iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque un día dejaron de orar. Yo quiero invitarte en esta hora a que nunca dejes de orar. Consagra tu vida a Dios siempre en oración y siempre estarás acá
conectado con nuestro Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga.